organización para realzar, recalcar esa función socializadora e integradora que el deporte, las actividades físico-deportivas consiguen con los colectivos específicos, donde yo creo que es el único lugar donde no está en tela de juicio la función y los valores que puede aportar el deporte. Luego, tal vez entendemos que una propuesta sería recuperar la dimensión creativa y de autoconocimiento de la práctica deportiva. De alguna manera, como decía uno de los participantes, pues intentar recuperar o encontrar a la persona que hay detrás de esa práctica, habida cuenta del proceso de deshumanización y tecnificación que sufrimos. Por otro lado, fomentar tanto la cooperación como la competición, ambas como esenciales del deporte, y transformando de alguna manera el ganar o perder en un reto que sería simplemente el mejorar, independientemente de ese tipo de resultados. Después también dentro de la problemática de la responsabilidad de aquellos que trabajan con el deporte, profesionalizar de manera clara y delimitada la función social del graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, que es algo que está por hacer y que, aunque no es una cuestión específica del campo de la educación en valores, está claro que si no hay una autoridad y unas competencias definidas por el profesional, pues difícilmente vamos a poder ocupar esos espacios y utilizar el deporte como herramienta. Y por último, incorporar al deporte unos valores que sean acordes con el devenir social. Valores del tipo ecológicos, biocéntricos, no egocéntricos, etcétera, etcétera. O sea, actualizar de alguna manera el deporte en concordancia con los valores sociales.